Hola, buenas. Bueno, como decía la Ángela, va a ser la cuarta entrega del Quédate en tu casa que está organizando el IFIC. Y el tema de hoy es el debate del cálculo socialista. Voy a intentar hacer un recorrido histórico, más que nada, de las principales posiciones que se dieron en este debate, que fue un debate que ocurrió principalmente en Europa en los años 20 y 30, 40, hasta el 45, podemos decir. Y que se trató de un debate acerca de la factibilidad económica del socialismo, ahí en nombre de la jornada, de la charla. Entonces, la pregunta que uno podría resumir todo el debate es si puede una economía sin precios de los factores de producción, formados por mercados, ser económicamente eficiente. Es decir, prescindiendo de este tipo de precios, formados por mercados de factores de producción, en específico mercados de insumos, de cosas que no sean trabajo, ser económicamente eficiente. Este tema, bueno, uno podría englobarlo para acotarlo en tres grandes preguntas. ¿Qué es el socialismo? Si es deseable y si es factible. Y el debate va a ser en torno a la factibilidad, es decir, va a ser un debate acotado a si es factible o no. Y todavía más acotado acerca de si es económicamente factible. Es decir, no va a abarcar el tema de la factibilidad antropológica, sociológica, política, de la transición, sino que busca acotarse a la factibilidad económica. Y no responder a esta pregunta, sí o no es deseable, no lo buscan responder, no es una pregunta normativa y tampoco definicional. Vamos a ver. Bueno, aquí pongo una foto de los principales partícipes de acá de FONMISE. Este es Oscar Lange, economista marxista, pero también gran fan de los modelos de equilibrio general neoclásico. También tuvo unos aportes keynesianos en su momento, economista polaco que participó del gobierno socialista de Polonia. Este es Hayek y este es Ava Lerner. Hizo un par de aportes, pero no vamos a hablar tanto de Lerner hoy, porque si no, no cabería la charla en el tiempo que tenemos proyectado. ¿Cuál es el desafío que pone Mises? En el sentido de desafío de qué es lo que la tesis que él avanza y que trata de defender. La tesis que él trata de defender es que el socialismo es imposible. ¿Pero en qué sentido es imposible? En el sentido de que se puede construir un argumento sólido, que no un argumento demostrativo, tiene, o sea, un argumento que puede ser refutado por todas las premisas que incluye, pero para mostrar de que el concepto de socialismo que casi todos aceptan implica una inconsistencia. ¿Por qué esto tiene una ventaja? Esta forma de plantear el debate yo creo que tiene una serie de ventajas. Primero, que lo que intenta hacer Mises es que tomando elementos de la definición de socialismo, de la concepción de socialismo, ciertas condiciones necesarias, muy débiles, que todos aceptan, no es necesario ponerse de acuerdo en una definición completa de qué es socialismo para llevar a cabo este debate, que obviamente existen muchas variantes, muchos debates en torno a la definición misma, y por lo tanto tratar de hacer depender el debate de la factibilidad en la definición no sería lo óptimo. Entonces basta que estén de acuerdo en unas pocas cosas en unas pocas condiciones necesarias para poder desarrollar el debate. Y precisamente esto es lo que pasó en ambos bandos. ¿Cuáles son esas condiciones necesarias de las que parten del concepto de socialismo? Por un lado, que el tipo de socialismo que defienden implica un desarrollo material igual o mayor al capitalismo. Esto lo pongo de manera laxa a propósito para ver cómo esta condición necesaria es una premisa bastante débil en el sentido de que es bastante aceptada por cualquiera. Y desarrollo material también en sentido amplio, llámelo desarrollo de las fuerzas productivas o cualquier forma de medir ese desarrollo material. Y por otro lado, la otra parte, la otra condición necesaria es la que el socialismo implica una distribución igualitarista de todos los ingresos que no sean ingresos del trabajo. Es decir, si es que suponemos que hay ingresos por el capital, la tierra, o esos ingresos no son apropiados por un sector que tiene propiedad,
de esos medios de producción, sino que son distribuidos igualitaristamente. O eventualmente en las versiones del socialismo que implican la eliminación de esas categorías, desaparecen esos ingresos. Entonces el punto es el siguiente. La forma en que se va a plantear el debate va a tener que ver con tratar, lo que intenta hacer Hayek y Mises, los que plantean que el socialismo no es factible económicamente, es tratar de derivar de esto una inconsistencia. Y obviamente la defensa de los que dicen que es factible el socialismo es decir que ese argumento es un non sequitur, que no se sigue esa inconsistencia porque bloquean el argumento en algún punto, y vamos a ver en qué punto se puede bloquear el argumento. Por el lado de la primera condición necesaria, como decía ahora, el desarrollo material igual o mayor al capitalismo implica, y el 1A, 2A son los argumentos que están entre medios de cada una de estas tesis, implica un alto desarrollo de la fuerza productiva, eso implica eficiencia económica, eso por el lado de esa definición. Del lado de esta otra condición, la distribución igualitarista, uno podría decir, implica una drástica limitación del derecho de propiedad privada sobre el capital. Esa sería la siguiente afirmación un poco más fuerte que la anterior, que esta. Alguien podría ir y decir, bueno, esto implica una propiedad colectivizada del capital, y vamos a ver que en esto, quienes hacen esta inferencia son una clase de socialistas, y quienes no la hacen, que dicen, no, la drástica limitación del derecho de propiedad son otra clase. Por ejemplo, los socialdemócratas, en el sentido moderno, no hacen esta inferencia. Dicen, una drástica limitación del derecho de propiedad privada no implica colectivizar el capital. Otro paso sería decir que la propiedad colectivizada del capital implica una ausencia de mercado de factores y ausencia de dinero. Es decir, ¿cuál es el argumento que está detrás de esto, que es bastante aceptado por casi todos los que estaban en el debate? El argumento es que, que es distinto colectivizar el capital a simplemente poner una industria estatal o estatizar ciertas industrias en el marco del capitalismo. ¿Por qué es distinto? Porque si estatizamos una industria en el marco del capitalismo, esa industria sigue operando en un mercado, sigue operando con precios que le vienen dados de los insumos y de las cosas que produce, sigue operando con precios que son formados por los mercados que la rodean. En cambio, si colectivizamos todos los medios de producción, como plantearía esta versión del socialismo, no puede haber mercado de factores, de los factores de los insumos productivos. ¿Por qué no puede haber mercado? Porque pasar un litro de petróleo de la fábrica estatal de petróleo a el uso, no sé, en un generador eléctrico, no va a ser un intercambio mercantil, sino va a ser una simple transferencia adentro de una organización burocrática. Por lo tanto, no va a haber intercambio entre las unidades que distingan distintos sectores de distintas industrias. Bueno, el siguiente paso del argumento sería decir que lo anterior implica ausencia de precios. Si no hay mercado de factores, no hay precio del factor de producción. Y las categorías asociadas de renta, interés, etc. Y el último paso es decir, y esto es lo que dicen precisamente los austríacos, que se implica una ineficiencia económica. Si no hay precio de los factores de producción, y esto va a ser el argumento central de Mises y de Hayek, hay ineficiencia económica. De aquí derivamos nuestra inconsistencia, ¿cierto? Los puntos calientes del debate están en estas dos inferencias, en la 5B y en la 6B. La mayoría del debate, los austríacos, se desactivó la cámara, el organizador dijo eso, bueno, no importa. Sí, Los austríacos decían que... Porque está, ¿Sí? se está perdiendo la señal. Ah, dale. Ya. Bueno, ojalá que haya mejor señal. Bien. Los austríacos decían precisamente que la ausencia de mercado de factores implica ausencia de precio y esa ausencia de precio genera ineficiencia económica. Vamos a ver que las distintas variantes pro-socialistas niegan alguna de estas inferencias. Entonces, esto puede ser, con esto podemos hacer una taxonomía de las posiciones que se generan en torno al debate. Todos aceptan de 1A a 3A, lo que va a esta parte, esta parte, y todos aceptan esta inferencia, esta,
de que la drástica limitación del derecho de propiedad implica... no, perdón, no todos aceptan esta, todos aceptan esta, todos implican que la distribución igualitarista implica una limitación del derecho de propiedad, y todos aceptan también que una propiedad colectivizada del capital implica ausencia de mercado de factores. Los austríacos, como decía, defienden además toda esta cadena, hacen este argumento. Los socialistas clásicos, que vamos a llamarlo de esta forma, defienden 3B, defienden 3B y 5B, pero atacan 6B. Dicen efectivamente que la ausencia de mercado de factores, de la ausencia de mercado de bienes de producción, la colectivización, implica ausencia de precio y de todas las categorías asociadas, la ganancia, la renta, el interés, etc. Pero niegan que eso produzca ineficiencia económica. Y acá tenemos representantes como Marx, Engels, Neurath, Lenin, Che Guevara, etc. Los socialistas de cuasi mercado, que son los que Lange, Lerner y los que vamos a analizar hoy, niegan la existencia de mercado de factores, defienden que la drástica limitación implica eliminar esos mercados de factores, pero lo que atacan en vez de 6B es 5B. ¿Qué dicen? Dice que pueden haber precios de factores de producción sin que haya mercados. Sin que haya mercados. Y que no haya dinero en el sentido de una mercancía dineraria, sino que hayan precios, lo que llaman precios contables. Vamos a ver qué significa eso. Entonces, esta versión bloquea el argumento en otro punto. Los socialistas clásicos dicen, ok, no hay precios, pero eso no implica ineficiencia económica. En cambio, los socialistas, que voy a llamar de cuasi mercado, dicen que la ausencia de mercado de factores, dicen que la ausencia de mercado de factores no implica la ausencia de precios y que esos precios pueden producir una eficiencia económica. Y por último, los socialistas de mercado más modernos defienden estos dos pasos, los últimos pasos que defendía el austríaco, pero niegan 3B. Dicen que la drástica limitación del derecho de propiedad privada sobre el capital no implica una propiedad colectivizada del capital. ¿Por qué? Porque la versión socialdemócrata puede ser en base de lo que el igualitarismo se logre a través de impuestos, el cobro de impuestos, o en el caso de los socialistas de mercado, que la propiedad de los medios de producción esté en manos, por ejemplo, de cooperativas obreras que operan en un mercado entre sí y son dueñas de cada fábrica o de cada unidad, y sigue existiendo un mercado de bienes de producción en ese sentido. Entonces, yo creo que si se entiende este cuadro, se entiende las coordenadas del debate. Como decía, todos los involucrados concuerdan en las condiciones necesarias iniciales del socialismo. Todos concuerdan, excepto dos, y esto es importante, en que en el socialismo, esto lo dice Lange, lo dice Lerner, en el socialismo que proponen puede existir un mercado libre de trabajo, es decir, los trabajadores venden su fuerza de trabajo a las empresas estatales, y también existe un mercado de bienes de consumo, del cual en ese mercado emergen precios de mercado de los bienes de consumo. Lo que no existe son mercados de medios de producción. Esto se puede ver con este cuadro. Supongamos que hay dividamos todas las industrias en dos industrias. La industria de insumos intermedios, que producen petróleo, máquinas, software para empresas, etc. Y las industrias de bienes finales, que producen productos que van al consumidor final, que no entran de nuevo en el proceso productivo. Entonces tenemos tres mercados en esto. Los mercados de la industria de insumos intermedios con ellos mismos, o sea, por ejemplo, un productor de petróleo que le vende a un productor de máquina, es un intercambio mercantil sería un intercambio mercantil dentro de la industria de insumos intermedios. Por otro lado, se tiene dentro de estos mismos tipos de mercados transacciones entre industria de insumos intermedios y la industria de bienes y servicios finales. La industria de bienes y servicios finales le venden a los consumidores finales y los trabajadores le venden su trabajo a la industria de insumos intermedios y la industria de bienes finales.
en lo que todos están de acuerdo, o sea, no todos, como dije, Dov no está de acuerdo, pero Lange, Hayek, Mises, es que el socialismo que van a examinar y en torno al cual van a debatir permite la existencia de estos mercados, de mercados de fuerza de trabajo, permite la existencia de mercados de bienes de consumo, pero no existen mercados de medios de producción. ¿Por qué? Porque están colectivizados. Entonces vamos con el primer round del debate, por ponerlo así, que acerca, que pongo acá, el que está acá a la izquierda es Otto Neurath, el mismo Neurath del fundador del Círculo de Viena, el de acá es Mises. Y la pregunta en torno a la que gira esta primera parte del debate es si es posible el cálculo económico en especie. Y vamos a ver qué significa cálculo económico en especie. ¿Qué es el cálculo económico? Es una parte, un elemento del proceso en torno al cual nosotros, los agentes económicos, que no necesariamente son individuos, puede ser la familia, una empresa, no importa, según el problema definimos cuál es la unidad. Pero el punto es que un elemento del proceso mediante el cual algún agente económico decide qué y cuánto y cómo produce en un contexto económico, eso es el cálculo económico. ¿Pero qué elemento? Es la articulación de la información acerca de los pros y los contras, se puede decir más específicamente con el beneficio y el costo, que permiten comparar las alternativas que estimamos posibles cuando tomamos decisiones productivas. El cálculo económico es la articulación de esa información. ¿Para qué? Para usarla y poder decidir acerca de qué producir, cuánto, cómo, y lo que vamos a ver que Mises acota lo que quiere debatir al problema de la decisión de técnicas. ¿Con qué técnica producimos? ¿Con qué combinación de factores de producción producimos? Esa decisión requiere información. ¿Por qué? Porque los agentes económicos están sopesando pros y contras respecto a utilizar o no determinada técnica o utilizar otra. Y la articulación de esa información es lo que uno puede llamar el cálculo económico. ¿Qué condensa esa información? Bueno, evaluaciones y posibilidades. ¿Cuáles son las cosas factibles que se pueden hacer? Y cómo valoramos esas distintas alternativas. Y esa información puede resumirse, condensarse, expresarse en una unidad común, utilizar una unidad de cálculo, en donde los dos candidatos históricos son precios monetarios, precios denominados en una unidad monetaria, u horas de trabajo. Pero si no se expresan en una unidad común, decimos que tenemos cálculo en especie. ¿Qué quiere decir en especie? Calcular directamente en especies naturales, en tipos naturales. Las toneladas de acero, litros de petróleo, watts de electricidad, etc. Eso sería el cálculo en especie. No utilizar ninguna unidad común de medida, sino utilizar las unidades naturales de las cosas que entran en el proceso productivo. Y el punto es que la articulación de esa información, el sistema que tenemos de articular esa información, y eso es el cálculo económico, puede ayudarnos más o menos a tomar mejores o peores decisiones. Lo que sostiene von Mises es que solamente los precios en una sociedad industrial compleja permiten realizar el cálculo económico. Otras unidades como el trabajo o calcular sin unidades como el cálculo en especie no permiten producir eficazmente. Entonces, como decía, quien primero se planta en esto, en realidad, a quién le responde von Mises más directamente, es Otto Neurath, acá. ¿Y en qué contexto ocurre esto? Es interesante el contexto, porque lo que gatilla la discusión fue primero la Revolución Rusa en 1917, pero sobre todo la Revolución Alemana, que fue una revolución que no logró prosperar, pero que en el contexto de 1918-19 generó distintos estados en Alemania que pretendían avanzar o no, más o menos hacia el socialismo. Y en ese contexto surgió en Baviera, primero el Estado Popular y luego se llamó Estado Libre de Baviera entre noviembre de 1918 y agosto de 1919. Duró un poco menos que un año. Y Neurath, que estaba en ese momento ahí, participa en lo que se llamó la República Soviética de Baviera, que fue
Otro gobierno que entre medio de esto duró casi un mes, entre abril y mayo de 1919, que surgió de los soviets de Baviera, de los consejos obreros, que le disputaron a este Estado libre y popular de Baviera el poder y tuvieron un mes de existencia. En ese contexto, Neurath es el jefe de la Oficina de Planificación Central. Y en ese contexto tiene propuestas bastante radicales en su momento. Son la propuesta de eliminar el dinero, instaurar una economía que se llevara a cabo en especie. Bien. Y esta idea de eliminar el dinero, eliminar las categorías monetarias y calcular, la parte de calcular la especie no, pero la parte de eliminar todas esas categorías, elabora detalles de la propuesta marxista clásica acerca del comunismo, que implica eliminar completamente los mercados y el dinero, implica el eslogan que había hasta 1902, donde Kautsky cambia un poco cómo definían la socialdemocracia europea en ese momento. Se llamaba socialdemocracia, pero en realidad eran socialistas y comunistas. Cambia ahí Kautsky en 1902, pero hasta antes de eso se definía como pasar de la producción para la ganancia a la producción para el uso. Ese era el eslogan y la idea principal, de que el capitalismo producía para la ganancia y no directamente para satisfacer las necesidades de la población, sino para la ganancia. Y también enfatiza la idea de que el mercado es anárquico, el mercado nadie lo controla, el mercado ¿cómo se llama? No tiene una dirección centralizada y era necesario reemplazar esa anarquía. Reemplazarla, ¿por qué? Por una producción social racional y consciente. Como decía, la diferencia es que Marx y Engels proponen cálculo en horas de trabajo y Neurath no. El punto es que Neurath creía que la economía de guerra, y en esto también Lenin dice algo parecido en ciertos panfletos del 1917, creía que la economía de guerra, es decir, el Estado controlando gran parte de la economía, diciéndole a la industria, en vez de producir lo que producís normalmente, ponte a producir armas o insumos de enfermería, creía que el hecho de que había una economía de guerra en donde el Estado directamente ordenaba qué hacer, demostraba la posibilidad del cálculo en especie. Eso creía Neurath. Y Lenin también cree eso. En 1917, por ejemplo, Lenin plantea que lo único que hacía falta para el socialismo era que los trabajadores aprendieran a llevar la contabilidad, de que sean los directores de fábrica o quienes controlaban la producción, aprendieran los métodos administrativos eficientes, científicos del mundo capitalista, y con esas ambas cosas, decía Lenin en ese tiempo, se podría fácilmente instaurar el socialismo. Habiendo un periodo de transición entre medio relativo a desarrollar las fuerzas productivas, pero creía que no hacía falta más que esto. Bueno, ¿cuál es la idea de Marx? Está expresada en la crítica del programa de Gotha. La idea de Marx es el cálculo en horas de trabajo, como había dicho, en donde los trabajadores trabajan horas, se miden horas lo que aportan al sistema, y después se les da un vale de, por ejemplo, que trabajó 4 horas, 8 horas, 10 horas, 20 horas, y con ese vale pueden ir retirar a los depósitos estatales mercancías que tienen el equivalente a 4, 5, 8 horas, lo que sea que el vale les diga. Es una idea para Marx, esto sería una eliminación del valor. No vamos a entrar en detalle por qué, pero para él esto es distinto del valor en el sentido de tiempo de trabajo socialmente necesario de trabajadores separados. Y es distinto, y estos vales para Marx no constituyen dinero, no son dinero. Creo que se prendió el micrófono de alguien. ¿El mío puede ser? Sí. Perdón. Ok. Bien, Engels elabora un poquito más la idea y dice que hay que contrastar la utilidad de los distintos planes, de distintos planes de producción de bienes finales,
con el costo que tiene en horas de tiempo de trabajo. Entonces Engels plantea una especie de comparación, un cálculo de la utilidad directa, no dice cómo se mide esa utilidad directa, de las distintas bienes finales que se propongan en un plan, contrastarlo con el costo que tiene en horas de tiempo de trabajo, y dice eso va a permitir comparar los diversos efectos útiles de los distintos usos de factores, trabajo y insumos en las distintas ramas productivas. Acá remarco, porque esto es la crítica, donde va a partir la crítica de Mises, dice, por ejemplo, entre los cuales tendrá que saber cuánto trabajo requiere la producción de cada objeto de uso. Acá habla en singular, dice, pensando que existe una sola posibilidad, una sola forma de producir algo y una sola cantidad, tiempo de trabajo en el cual algo se puede producir. Pero vamos a ver que el debate va a girar en torno al hecho de que en el capitalismo existe distintas formas en que se puede producir una misma cosa, existe posibilidad de sustitución. Y para mí ahí va a estar el problema central, porque habiendo distintas posibilidades con las que podemos producir algo, el punto de elegir cuál de esas utilizamos. Bien, la propuesta de Neurath está en esta línea, como decía, y lo que dice es que los distintos representantes del pueblo presentan planes alternativos, representantes elegidos democráticamente, por ejemplo, producir más electricidad frente a más o diversa comida, o producir acero para mejorar la calidad de ciertos bienes frente a no hacerlo, planes alternativos de producción final, y después eligen un plan comparando la deseabilidad de los distintos planes, y cuando se tiene un plan de productos finales, ahí entra determinar qué insumos se necesitan, ¿cierto? Si, por ejemplo, decimos necesitamos producir, no sé, 500.000 camas, bueno, ahí entra el conocimiento de lo estadístico, tenía mucha confianza en la estadística en ese tiempo, no era de decir cuánto petróleo, cuánto acero, cuánto algodón se necesita para producir 500.000 camas. Y sabiendo eso, con ese conocimiento decía, bueno, se puede ordenar que se produzca eso. Esta idea es lo que está detrás después de lo que Leontief va a desarrollar como matriz de insumo-producto, que es tratar de ver los requerimientos directos e indirectos de, para la producción de distintos bienes de consumo final. Y remarco esto, un pequeño dato histórico, porque Neurath, tanto Neurath como después Leontief, se formaron con un mismo profesor, Borkiewicz, Ladislao von Borkiewicz, en Berlín, que Borkiewicz fue un economista que fue muy amigo y se mandaba muchas cartas con Walras, pero también en 1906 planteó una solución al problema de transformación de Marx. No vamos a entrar en detalle qué es eso, pero el punto es que era un economista que desarrolló los modelos de equilibrio general, y también se considera uno de los fundadores o antecedentes más directos de toda la corriente neorricardiana que utiliza estas técnicas. Quiero decir que Neurath y Leontief tienen un vínculo común en ese aspecto, pero ese es un dato histórico, no es relevante al argumento. ¿Cuál es el problema de la propuesta? Mises empieza a identificar. Primero, un plan total incluye millones de productos. O sea, las cosas que se consumen, Alex Nove, por ejemplo, en el 80, la Unión Soviética estimó que habían una suerte de como 2 millones de productos que se producían en la Unión Soviética, y nadie individualmente puede tener en cuenta todos esos productos. El otro punto es cómo se mide la deseabilidad de los distintos planes, teniendo en cuenta que las personas tienen preferencias diversas, y cómo se utilizan supuestos mecanismos democráticos para tomar una decisión en torno a eso. Y por último, y esto es lo más importante, supone condiciones técnicas fijas, pero supone que existe una sola técnica
con la cual se pueden producir cada producto final. Si en cambio se reconoce que existen distintas técnicas alternativas, surge la pregunta de cuál es la técnica menos costosa, cuál es la que cuesta menos, cuál es la forma de producir algo que ahorra más recursos para producir otras cosas. Y ese va a ser el punto central, como decía, de Mises. Y el argumento de Mises es una cadena, uno puede entenderlo así. La parte dice, si se colectiviza la propiedad de los factores, es imposible que haya mercado de aquello. En eso todos estaban de acuerdo. Sin mercado de los factores de producción, no pueden emerger precios de los mismos. Sin precio de los factores de producción, no es posible determinar qué método de producción para determinado producto es el menos costoso. Sin precio, dice, no se puede calcular y elegir entre técnicas. Si se produce sin esta información, dice, seguramente habrá grandes desperdicios de recursos que hará muy pobre a la sociedad. Por lo tanto, el socialismo, en la medida en que elimina la propiedad privada de los factores de producción, está condenado a ser una sociedad menos próspera que el capitalismo. Un poco desarrollado la idea que presenté en unas diapositivas anteriores. Bueno, acá dice esto. Para Mises, para que el argumento de Mises funcione, ¿qué razones debe dar? Principalmente debe argumentar dos cosas para que su argumento funcione. Es que tiene que mostrar o argumentar que si existe mercado de factores de producción posibilitados por su propiedad privada, entonces los precios que emerjan serán apropiados para el cálculo individual. Tiene que mostrar que esos precios que emergen de los mercados de factores aportan información útil para el cálculo de las distintas firmas, individuos que producen y eligen entre técnicas. Y lo segundo que tiene que demostrar es que el cálculo individual, basado en estos precios de mercado, dará lugar a una sociedad más próspera que una que no tenga esta forma de hacer el cálculo. Con esas dos cosas funcionaría el argumento Mises, pero justamente esto es lo que tiene que demostrar. Y este segundo punto hace que el debate sea abierto, porque uno no puede demostrar que no existe ninguna alternativa posible que resuelva mejor que el capitalismo este problema. Lo que uno puede mostrar es que ciertas alternativas que se propongan no resuelven el problema, pero no se puede demostrar que todas las alternativas, porque no sabemos todas las propuestas que pueden haber de aquí a 1000 años o en otras galaxias, no podemos saber y no podemos refutarlo de una vez y para siempre. Quiero tratar de ilustrarlo con unos modelitos que creo que van a servir para entender cuándo surge este problema. Pensemos en un modelo ultra simple en donde existe un solo individuo, que es tanto el productor como consumidor de lo que produce, y hay dos productos, pan y trigo y litros de cerveza, dos productos. Pero que existe un solo factor de producción, trigo, que tenemos en cantidades limitadas. Con ese solo factor de producción se puede producir o pan o litros de cerveza. Tenemos dos técnicas para producir pan. Supongamos, hay dos formas que podemos producir pan. Como tenemos un solo factor, vamos a ver que acá el problema es trivial. Una técnica necesita 2 unidades de trigo para producir un pan, y otra técnica necesita 1 unidad de trigo para producir un pan. Como digo, como acá hay un solo factor, es obvio cuál es la mejor técnica. Es la técnica A. ¿Por qué? Porque desperdicia una unidad de trigo que puede destinarse a producir cerveza. Entonces, acá el problema de elección es puramente técnico, no es un problema económico. Lo que se traza acá es la función de producción que justamente pondría todos los puntos que son técnicamente eficientes. Acá tenemos el típico gráfico de la frontera de posibilidades de producción, en donde, como tenemos dos productos, podemos producir pan o cerveza. Y utilizando de distintas formas el trigo, podemos producir distintas combinaciones de cerveza o pan. Lo que está acá en la curva son los máximos, es decir, las producciones de pan y cerveza que surgen de utilizar todo el trigo disponible. Todo el trigo. ¿Cómo se llama? Y sin
que hayan desperdicios como esto. Lo que está acá todavía no es técnicamente eficiente. ¿Y cómo podemos entender la utilidad o el valor que se le puede asignar a las distintas combinaciones? Bueno, con las curvas de indiferencia, que las que están más acá significan combinaciones de pan y cerveza que le dan a la persona esta la misma utilidad, es decir, todo lo que está sobre una curva de indiferencia le da al consumidor la misma utilidad, todas las combinaciones de pan y cerveza, pero las que están más hacia el noreste le dan más utilidad. O sea, esta curva de utilidad, curva de indiferencia, le da más utilidad que la que está acá, etc. Y por lo tanto, el punto va a estar en elegir una que esté sobre la frontera de posibilidades de producción, que esté más lejana. Como decía, el problema de elegir entre la técnica A y B es trivial porque hay un solo factor. Y acá entra un concepto fundamental, que es el de costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad? El costo de oportunidad de producir una unidad de pan frente a no producirla es a cuánta cerveza tenemos que renunciar para producir esa unidad de pan. Y esto es importante porque quiere decir que el costo de oportunidad finalmente está determinado por las valuaciones de los productos finales que producimos. El costo de oportunidad aparece a través de la técnica de los insumos intermedios, pero a lo que le asignamos finalmente valor de uso, es al pan y a la cerveza, no al trigo. Por lo tanto, las técnicas que aparecen acá y lo que podemos, las alternativas que podemos producir, median esta relación entre la producción de pan y de cerveza, y el costo de oportunidad es el valor en cerveza que perdemos a producir una unidad adicional de pan. O a la inversa, el costo de oportunidad de la cerveza, hacia acá, es lo que perdemos en pan al producir una unidad adicional de cerveza. Entonces, no voy a entrar en esto porque me demoraría más ya en el tiempo, pero el punto es que, ¿cuál va a ser la decisión óptima de este productor-consumidor? Bueno, producir la combinación de pan y cerveza que le dé mayor utilidad con la restricción de los insumos de los que dispone y las técnicas que tiene. Va a ser, lo pongo acá, esta es la curva de indiferencia más hacia el noreste, la que da más utilidad, y significa producir 2,25 unidades de pan y 1,5 litros de cerveza. ¿Cuándo aparece el problema? Cuando tenemos dos factores. Acá tenemos la misma situación, un individuo, supongamos que tenemos dos productos que vamos a decir un artefacto, un adminículo cualquiera, da lo mismo, más abstracto, y indefinido otros productos, distintos productos que son distintos a este artefacto, y que tenemos dos factores de producción esta vez. No solamente el trigo, sino dos factores. ¿Cuáles? El plástico y la madera. Y tenemos que elegir entre tres técnicas. Una, la técnica A, con 5 unidades de plástico y 5 unidades de madera produce un artefacto. La técnica B, con 5 unidades de plástico y 4 de madera, produce un artefacto. Y la técnica C, al revés, con 4 unidades de plástico y 5 de madera, produce un artefacto. Veamos acá que tenemos un problema de con qué técnica producir. Es bastante obvio que la técnica A es económicamente ineficiente respecto a la C y la B. ¿Por qué? Porque ocupa más de un factor que alguna de las otras. La técnica A no va a ser la que elijamos. Pero el problema es el siguiente. Entre la técnica B y la técnica C para producir el artefacto, hasta el momento no tenemos ningún criterio para decir cuál es la más o menos costosa. ¿Por qué? Porque, si se fijan, una produce con 5 unidades de plástico y otra 4 de madera, y otra produce con 4 unidades de plástico y con 5 de madera. Pero como no tenemos precios del plástico y de la madera, como no tenemos ninguna forma de evaluar el plástico y la madera en relación a las otras cosas que podemos producir, no tenemos idea cuál técnica es la que implica un menor costo. Entonces, acá, ¿por qué hice el modelo anterior? Porque la eficiencia económica dependerá
de igual manera el costo de oportunidad. ¿Qué quiere decir? Si utilizamos, tenemos que hacernos la siguiente pregunta. Si utilizamos la técnica B, nos van a quedar ciertas cantidades de madera y de plástico, y el punto es, ¿qué otras cosas podemos producir con esas unidades de madera y plástico que nos quedan? ¿Y qué valor tienen para nosotros esas otras cosas que podemos producir con las unidades de madera y plástico que nos quedan? La técnica C va a dejar libre un poco más de plástico que la B y va a dejar menos libre, un poco menos de madera que la técnica B. Y entonces lo que tenemos que preguntarnos es, la técnica C, ¿qué cosas vamos a poder producir? ¿Qué otras cosas, aparte del artefacto que estamos analizando, vamos a poder producir con la técnica C que no podamos producir con la técnica B? Y eso nos va a dar un conjunto de cosas que podemos, aparte del artefacto que podemos producir si elegimos la técnica B, y nos va a dar otro conjunto de cosas que podemos producir, aparte del artefacto, que podemos producir con la técnica C. El punto es el siguiente: para tomar una decisión racional de qué técnica adoptar, tenemos que ser capaces de evaluar esos dos conjuntos y ver en cuáles de esos conjuntos está la canasta de las otras cosas que más nos gustan. Y habiendo determinado eso, bueno, vamos a elegir la técnica que nos permita producir la canasta que más nos gusta, de las otras cosas que existen. El punto es el siguiente: como no tenemos precio en este modelo, hasta el momento no podemos decidir lo anterior. Vamos a saltar esto. Acá es un modelo un poco más complejo, no voy a entrar en detalles para no demorarnos tanto en esto, pero el punto es que si hay más productos para producir y tenemos, por ejemplo, un producto X que producimos y otros dos productos Y y Z, por ejemplo, podemos elegir producir una unidad de X y tenemos dos técnicas para producir X que nos va a dejar libre cantidades de capital y trabajo para producir Y y Z. Y acá, haciendo un pequeño cálculo en base a las cosas que están acá, si producimos con la técnica AX, vamos a producir estas otras canastas de Y y Z. En cambio, si producimos con la técnica BX, vamos a poder producir estas otras canastas, 12 en total, suponiendo que esto es discreto. Lo que estaba diciendo antes, que para decidir si producimos con la técnica AX o con la técnica B, tenemos que comparar estos dos conjuntos, asignarle un valor a cada una de estas canastas, y si en este conjunto está una canasta que valoro más que cualquiera de las que está en este otro conjunto, entonces me va a convenir producir con la técnica A. A la inversa, si la canasta que más valoro está en este otro conjunto. Lo que quiero mostrar acá es que si acá estamos planteando técnicas muy simples, modelos muy abstractos, muy pocas mercancías, y ya tenemos dos alternativas con las cuales comparar. Si aumenta la complejidad, esto sube muchísimo más y es mucho más difícil hacerlo. El punto de Mises es que el cálculo económico en especies se puede hacer en contextos simples. Pensemos, nosotros cada vez que abrimos la heladera, estamos resolviendo un problema de cálculo económico en especie. Estamos pensando, por ejemplo, cuando pienso en qué me voy a cocinar, qué me voy a preparar de almuerzo, estoy viendo qué ingredientes tengo en la heladera, que sería lo análogo a los insumos que utilizo. Estoy pensando qué cosa voy a poder cocinar con esos ingredientes, cuánto tiempo me va a tomar preparar distintas cosas, qué otras cosas no voy a poder cocinar si utilizo tales ingredientes, etcétera, etcétera. También, por ejemplo, si cocino ahora o si cocino después, al abrir la heladera y tomar ese tipo de decisiones, estamos tomando una decisión económica y estamos calculando en especie, no utilizamos precios de los productos directamente para decidir qué cocinar. Utilizamos nuestras evaluaciones, nuestras posibilidades, etc. Mises dice, ese tipo de problemas se pueden resolver en especie. Pero cuando crece la complejidad, cuando tenemos economías que producen millones de cosas, cuando tenemos muchísimas técnicas distintas para producir, cuando tenemos distintos, los productores no coinciden con los consumidores,
ese mismo problema del cálculo aumenta exponencialmente en complejidad. Y la posibilidad de resolverlo en especie, dice Mises, desaparece. Y aparecen problemas adicionales, como por ejemplo el coordinar las valuaciones de los distintos consumidores y coordinar la actividad de los productores con la de los consumidores. Además, este es un problema dinámico, en donde la información económica y técnica, las preferencias, qué sustitutos existen, qué técnicas alternativas hay para producir cada cosa, qué complementos, cuántas disponibilidades de cobre hay en el mundo, de petróleo, de acero, etcétera, cambian constantemente. Es un problema dinámico. Y para más remate, es un problema bajo incertidumbre, donde muchas de las decisiones que se toman se hacen estimando variables y situaciones que no podemos conocer con certeza, en donde entran en juego las expectativas futuras. Por ejemplo, más piensen en todos los planes económicos del 2019, proyectados hacia el 2020, que se hicieron y la pifiaron horriblemente porque no pudieron prever que iba a venirse el coronavirus, invirtieron en algo, alguien decidió migrar, etcétera, a un lugar pensando que no iba a haber esta debacle del coronavirus y todas esas decisiones se hicieron bajo esa incertidumbre y ahora estamos enfrentando las consecuencias de eso. La economía opera bajo un contexto de incertidumbre. Y lo que dice Mises es que en este contexto, sin precio de los factores, es como decidir cómo producir las cosas, es como dar tanteo en la oscuridad, dice. Vamos a la parte central del argumento de von Mises, que es, bueno, cómo el capitalismo supuestamente resuelve este problema. Y lo resuelve en base a la siguiente situación, hacia la siguiente elemento. Los productores individuales ya no coinciden con los consumidores directamente, y lo que busca un productor, ya sea una empresa capitalista, un campesino individual aislado, o distintos agentes económicos, es maximizar sus ganancias. ¿Y de qué dependen las ganancias? De los ingresos menos los costos. Bien, ¿y qué son los ingresos? Los ingresos que Lucas, disculpa, soy Abel. No te escucho, no sé por qué. ¿Aló? ¿Se escucha? Me dijeron que no se escuchaba. ¿Se escucha? Puede que sea Eh, problema de él, porque yo por lo menos te escucho perfectamente. Ah, perfecto. Debe ser, Abel, ¿cómo decirle a la persona? Porque no sé quién es, que escriba, ya, yo le escribo por interno dale. para, Gracias. para ayudar a resolver el problema, Bien. porque el resto ¿Cómo escucha todo. resuelve? Sí. Bueno, Ya. sigo entonces. El ingreso de una firma depende del precio del producto que vende por la cantidad, ¿cierto? No sé, una firma que vende rosas, por ejemplo, depende del precio de las rosas y de la cantidad de rosas que vende, ese es su ingreso. Y el costo va a depender de los factores, de los insumos que usa, multiplicados por su precio, ¿cierto? Si ocupa 5 horas de trabajo y la hora de trabajo vale 100, bueno, una parte del costo va a ser 500, y si ocupa 10 unidades de capital y las unidades de capital valen 10, va a ser otro 100 de capital, o sea, un costo de 600. Ahora bien, en el contexto de mercado, en ciertos contextos podemos levantar estos supuestos, pero por ahora esto es lo que sirve. Estos son los precios, ¿cierto? El precio de los bienes finales, que para mí se forma en el mercado de consumo, y W y R son los precios de los factores. Se tiene esta información. Entonces, los productores, ¿qué pasa? ¿Cómo esta información hace que se asignen recursos de manera eficiente, según Mises y según la micro moderna? Es por el hecho de que los productores tienen incentivo a elegir las técnicas, las combinaciones de trabajo y capital. Esto, trabajo y capital, resume en el fondo todos los insumos que una empresa utiliza. Tienen incentivo a elegir la combinación que sea menos costosa, la que entre cantidades y precios de lo que está acá sea menos costosa. ¿Por qué? Porque tiene incentivo a maximizar sus ganancias, y haciendo esto minimiza el costo de una forma de maximizar las ganancias, el problema dual.
Entonces, por otro lado, el que R, en este caso, que es nuestro precio de los factores que no son el trabajo, se determine en los mercados de insumos, hace que cada insumo, para decir MICE, o sea, no directamente, pero es la idea, tiende a reflejar el costo de oportunidad social. ¿Se acuerdan? En el primer modelito dijimos, lo importante es que sepamos el costo de oportunidad que tiene producir determinada cosa o no, o utilizar en este caso determinado insumo o no. Y el costo de oportunidad social va a ser la evaluación que surge de la interacción de los distintos consumidores y productores en todos los mercados que existe, de el siguiente más valioso uso que se le puede dar a el capital, porque estamos viendo R, ¿cierto? El siguiente uso más valioso. Me voy a saltar estas partes y las podemos ver en la parte de las preguntas, si tienen más preguntas, y voy a ir para avanzar con la presentación. Acá, por ejemplo, si tienen después una pregunta, ¿por qué Mises rechaza el cálculo en horas de trabajo? No voy a, ¿cómo se llama? No voy a verlo ahora, pero si alguien quiere después hacer la pregunta, lo podemos abordar. Y veamos brevemente lo que plantea Lange. Oscar Lange, como decía, en respuesta a Mises, ¿cierto? Oscar Lange, un economista polaco, y en su artículo que escribió, fueron dos partes de un mismo artículo que escribió entre el 36 y 37, y que después se llevó a cabo, se plasmó en un libro del 38, se llama Sobre la teoría económica del socialismo. La solución que da, o la alternativa que da a Mises es la siguiente. Dice, efectivamente, los factores de producción son propiedad del Estado, no existe mercado de los factores, excepto el trabajo. Cada empresa no tiene un balance financiero, no son autónomas financieramente, cada firma, y no buscan hacer ganancias ni evitar pérdidas. No son empresas capitalistas, son administradas por funcionarios públicos, ya sea designados o elegidos democráticamente. Ni tampoco pueden fijar ellos precios. Sí existe en este contexto, en este sistema que propone Lange, sí existe un mercado de bienes de consumo y por lo tanto precios de mercado de los bienes de consumo. Dice Lange que opera un consejo de planificación centralizada que lo que hace es ajustar los precios contables de los factores de producción. ¿Y qué son los precios contables? Son precios, los llama contables porque son precios que no surgen de un mercado de medios de factores de producción, de medios de insumos productivos. Surgen de, por ejemplo, piensa en la transición inmediata al socialismo, bueno, se heredan los precios del capitalismo, desaparecen los mercados de bienes de producción y estos precios son fijados por este Consejo de Planificación Centralizada. Como, por ejemplo, no sé, en un país donde el metro, el subte es propiedad estatal, se fija la tarifa del subte. Esta idea es que haya como una especie de fijación por un organismo centralizado de los precios de factores de producción a nivel general. El punto es el siguiente. Lange, como decía, apoya y utiliza modelos de equilibrio general, y lo que dice es que en base a esto, bueno, estos precios contables tienen que ser económicamente significativos. Por ejemplo, hoy cualquiera sabría que sería una locura que el cobre valiera lo mismo que el oro. Si los precios contables, por ejemplo, hicieran valer a lo mismo el cobre que el oro, estarían mal, estarían expresando mal la información económica del sistema. Y el punto central de Lange, que esto lo toma de otro autor, Taylor, es cómo se hace para que esta comisión de planificación centralizada le dé a los precios correctos. Acá una breve nota al pie de página. Antes de Lange, otro socialista que participó del debate fue Dickinson, que en el 33 planteó algo muy similar a esto, pero la diferencia era el mecanismo de determinación de los precios óptimos. Decía, no hay mercado de los factores de producción, pero lo que vamos a hacer es estimar las curvas de demanda de todos los consumidores, en todas las industrias, estimar los costos y
en base a una matriz insumo-producto, otra forma estadística, y resolver ese problema como se resuelve un modelo de equilibrio general con papel y lápiz, y llegar a determinar los precios. Es decir, mediante la estadística, estimar las curvas de demanda, estimar las curvas de oferta de todos los mercados, estimar las disponibilidades, y en base a eso resolverlo como se resuelve un ejercicio matemático. Por eso Hayek le llama la solución matemática, porque era tratar de llevar este modelo que para la micro neoclásica es un modelo teórico de cómo representar la economía capitalista, tratar de convertirlo no en un modelo teórico, sino en un modelo ingenieril, y estimarlo mediante econometría estadística y llevar a los precios. La respuesta inmediata es que se había zarpado, que era imposible hacer esa estimación, los servicios estadísticos no tenían la capacidad para hacerlo en cada uno de esos mercados, y por lo tanto no era factible esa alternativa. Entonces aquí entra, cierra de la nota del pie de página, entra el mecanismo que plantea Lange, que es un mecanismo muy similar a lo que planteaba Walras del Tatonement, del ensayo de error, pero en este caso, donde quien toma esta decisión es el Consejo de Planificación Centralizada. ¿Y cuál es el mecanismo? Bien, en un periodo, por ejemplo, producimos con determinados precios del oro, del cobre, del petróleo, de todos los insumos productivos. Lo que vamos a observar es que las industrias que producen con esos insumos demandan a ese precio determinadas cantidades de oro, petróleo, cobre. Puede ocurrir dos cosas: que esa demanda, que hay un exceso de demanda, que a ese precio las industrias de bienes finales demanden más del oro, el cobre, los insumos intermedios que existen, o puede ocurrir que haya una falta de demanda, ¿cierto? Un exceso de oferta, que se demande menos del oro, cobre, insumos que existen. Para Lange, esta información va a ser la central para que el Consejo de Planificación Centralizada a la siguiente ronda suba o baje los precios. Si hubo exceso de demanda, la señal es que hay que subir los precios, porque las industrias finales están queriendo a ese precio de los insumos demandar una cantidad que no se puede ofertar en ese momento. Y a la inversa, si hay exceso de oferta, ¿sí? Sobra petróleo, cobre, todos los insumos. Ahí lo que hay que hacer es bajar el precio para que las industrias finales demanden más. Algunos podrán decir, pero no me calza esto porque supuestamente las empresas no tienen ganancia, tienen su propia contabilidad. Y aquí es donde entra lo que para Lange son las reglas que deben seguir, por un lado, los administradores de fábrica, de empresa, y por otro lado, los administradores de una industria completa. O sea, tenemos, por ejemplo, una fábrica, una refinería de petróleo, y tenemos la industria del petróleo, que son todas las fábricas, toda la industria del petróleo. Y lo que dice Lange es que estos administradores, que son pagados con un sueldo fijo, que no buscan producir ganancias, tienen que seguir dos reglas. Los administradores de las empresas estatales deben, teniendo la información de los precios finales, que ellos no fijan, de los precios de los bienes finales, y teniendo la información de los precios contables de los factores de producción que el CPC, el Consejo de Planificación, viene fijando de antes, teniendo esa ambas información, estas empresas pueden hacer el cálculo, pueden calcular, ¿cierto? Porque tienen precios de sus factores de producción y tienen precios de los productos que producen. Esos tres elementos que vimos en una diapositiva anterior. Y en base a esa información, tienen que seguir estas reglas. La primera es que los administradores de las empresas estatales elijan la combinación de factores de trabajo, capital, insumo, que minimice el costo medio. ¿Por qué dice esto Lange? Porque, ¿cómo se llama? Lange dice esto porque esta es una condición de eficiencia en los modelos neoclásicos de microeconómicos, ya sea de equilibrio general o parcial. Es la condición donde
se optimiza la producción. ¿Y cómo va a hacer eso? Bueno, cada firma supuestamente va a conocer cuál es su costo medio, cuánto le cuesta, por ejemplo, una firma que produce rosa, cuál es el costo promedio de producir un ramillete de rosa, y lo que tiene que hacer es elegir la combinación de trabajo, capital e insumos que minimicen ese costo medio, conociendo la información de los precios. Y la segunda regla, que tiene que ver con cómo hacer para que haya una oferta acorde a óptima, es que la industria completa de las rosas o la industria completa del petróleo, produzca una cantidad que iguale el precio del costo marginal. Aquí está la idea de que el costo marginal, es decir, el costo de producir una unidad adicional de rosas, petróleo, etcétera, va subiendo, tiene una pendiente positiva de esa curva, y ¿hasta cuándo producir? Bueno, hasta que el precio, hasta lo que te pagan por el petróleo, la rosa, etcétera, iguale el costo marginal. Si tu costo marginal es mayor al precio, se va a estar produciendo una ineficiencia. Y si es menor, también, porque se puede seguir teniendo intercambio provechoso. Para ir, o sea, no sé si cerrando ya, pero el punto es el siguiente. Lange acepta los modelos de equilibrio general neoclásico y el socialismo que propone se basa en imitarlo y convertirlo, en vez de modelos teóricos, en modelos ingenieriles, prácticos. Y lo que lo hizo saltar a la fama y lo que le dio fama es el mecanismo específico, el que vimos el de ajustar en base si hay superávits o déficit en cada mercado. Algunas críticas que surgieron posteriormente. Lo primero, que toma el modelo de competencia perfecta neoclásico como si fuera una representación fidedigna de la realidad, es un realista en ese sentido. Epistemológicamente se puede decir que está en la tradición de Mill, en el sentido que los modelos representan una realidad simplificada, pero hay una relación representacional, y lo pretende aplicar dejando fuera aspectos muy importantes que ese modelo deja fuera. Por ejemplo, ese modelo supone, y esta va a ser la crítica principal de Hayek, supone que cada persona conoce su curva de costo. Cada persona conoce cuál es su costo, por ejemplo, en el caso de las firmas particulares, conoce cuál es su costo medio, y por lo tanto puede decir cuál es su costo medio mínimo, etcétera, etcétera. Pero lo que va a decir Hayek posteriormente es que este supuesto que los modelos neoclásicos toman como supuesto es precisamente el problema que tiene que resolver un sistema económico, el problema de cómo generar este conocimiento. Entonces, esto no es una crítica en sí a utilizar estos modelos en general, sino es utilizarlos mal en el sentido de tratar de pensar de que lo que dicen representa la realidad y no darse cuenta que estos modelos buscan resolver determinados problemas y no resuelven otros, pero que son problemas, pero esos otros problemas son problemas que existen en la realidad, y quedarse atrapado en el modelo, bueno, lleva a intervenir mal. Por otro lado, la innovación no es fácil de tratar porque supone un acto creativo innovar, y los innovadores no son tomadores de precio, pero los innovadores tratan de ver oportunidades de arbitraje, en el sentido de ver una diferencia entre las condiciones vigentes y las condiciones que ellos van a modificar innovando. El punto es que en un mercado existe mucha información dispersa. Aquí una animación en donde lo que ocurre es que Walras, que inventa los modelos de equilibrio general, y Lange se quedan atrapados en el modelo, por eso la animación, y piensan que representa al mundo, hay un isomorfismo que representa al mundo real, el complejo real y opaco. Bien, la respuesta de Hayek, brevemente, que la desarrolla en una serie de artículos, otros del 35, estos artículos del 37, y sobre todo en el uso del conocimiento de la sociedad, son varias cosas. Primero, que
primero, el sistema de Lange tendría que clasificar las distintas industrias y los distintos productos en ciertas categorías, ¿cierto? Para levantar estadísticas, para fijar qué es una industria y qué no es una industria. Por ejemplo, tendría que poner la categoría de zapatillas deportivas. Y la CPC tendría que fijar un solo precio para cada categoría que establezca. Puede ser más fina en las categorías que establece o menos fina, pero el punto es que va a tener que decidir qué mercancía es distinta de otra. Por ejemplo, decir que la categoría más desagregada es zapatillas deportivas. Pero existen y pueden existir muchos tipos distintos de zapatillas deportivas. Y englobarla en una misma categoría estadística va a terminar produciendo precios equivocados, porque decir que son parte de una misma categoría económica implica decir que son sustitutos perfectos, ¿cierto? Por ejemplo, un billete de 1.000 pesos es sustituto perfecto de otro billete de 1.000 pesos. Es decir, es tan indiferente quien lo tenga entre tener una cosa y otra. Pero hay zapatillas que son distintas a otras zapatillas y no son sustitutos perfectos. Pero si viene el CPC y dice estas cosas que son distintas son las mismas cosas, bueno, se pierde información, se pierde granularidad y se trata como algo igual, cosas que no son iguales en este contexto. En cambio, el mercado, diría Hayek, los partícipes están tratando de descubrir constantemente si algo es o no un sustituto perfecto de otro, si la mercancía que existe es distinta de otra. Una segunda crítica es que, como decíamos antes, en un mercado competitivo hay un elemento especulativo en la producción. Y acá hay que entender especulación como el hecho de que los productores, todos los agentes están mirando el futuro en las decisiones que toman. Y están mirando un futuro que, por ser el futuro, es incierto. El punto es el siguiente. En un contexto en donde existe ganancia y existen productores individuales, esos productores tienen incentivo a producir, a tratar de hacer la mejor estimación del futuro, porque va en su interés no equivocarse en lo que estiman que va a pasar en el futuro, para ahora en el presente no tomar decisiones erróneas respecto a qué producir, cómo hacerlo, si innovar o no, todas las decisiones que impactan en sus ganancias. En cambio, en el sistema de Lange, dice Hayek, el CPC funciona retroactivamente. Mira lo que ocurrió en el pasado. Mira si hubo superávits o déficit en el pasado. Y en base a esa mirada retrospectiva, ajusta los precios hacia arriba o hacia abajo. Pero lo que va a decir Hayek es que con eso se tiene un lag, una demora y un arrastre en donde información que podría estar siendo incorporada en un sistema de mercado no es incorporada porque ¿cómo se llama? Este organismo funciona recogiendo la información del pasado. Y también tiene que ver con que las empresas en este sistema no fijan sus propios precios ni buscan hacer ganancias. Entonces no tienen ningún incentivo para incorporar la información futura que estiman en sus decisiones. Por último, las curvas de costo en este modelo, se supone, esto lo dije recién, hace un rato, que son información dada en el problema. Es decir, se supone que cada productor conoce cuánto le va a costar producir, por ejemplo, una unidad de rosas, 2, 3, 4, 20, cuál va a ser su costo promedio y su costo marginal. Estos modelos suponen que los conocen, pero en realidad piensen en un productor que está en este contexto de incertidumbre. Un productor no conoce finalmente cuál va a ser sus costos, porque no conoce todas las contingencias de, por ejemplo, le subieron el coste del flete, le bajaron, o cerca de su zona apareció un sustituto mejor a un insumo que estaba usando, no conoce todo lo que va a ocurrir y por lo tanto no conoce sus costos, está constantemente intentando descubrir esos costos. Y acá entra la idea de Hayek, también de un paper posterior que se llama el significado de la competencia y otro que se llama la competencia como un proceso de descubrimiento. La competencia es útil precisamente cuando tenemos incertidumbre. Pone el ejemplo de, si por ejemplo supiéramos, voy a ponerlo acá con Messi, si hubiéramos sabido
desde hace años que Messi era un jugador de tal categoría, bueno, no hubiera sido necesario hacerlo jugar. Pero en cambio lo que ocurrió fue que descubrimos que Messi era un mejor jugador que otros jugadores porque compitió. La competencia ayuda a descubrir las distintas evaluaciones, costos y cosas que son relevantes. Dice hay un conocimiento tácito que, otro de los argumentos es que el conocimiento que utilizan los productores es tácito. No siempre lo van a expresar en un informe de cómo producen. Hay muchas cosas que simplemente tienen un know-how, un saber cómo operar, que cualquier organismo estadístico no va a poder relevar. Bueno, y para cerrar voy a saltarme algunas de las críticas. El sistema de Lange, las dos reglas que propone son mecánicas, es decir, minimizar el costo medio, minimizar el costo marginal. En los modelos aparecen como resúmenes, racionalizaciones de un proceso que en realidad, por lo que acabamos de decir, es mucho más complejo, incierto, involucra muchas más cosas. Ningún productor conoce cuál es su curva de costo y hace un esfuerzo por descubrirla. Entonces, simplemente poner la regla, che, minimiza, administrador de fábrica, minimiza tu costo medio, o director de industria, produce hasta minimizar el costo marginal, no entrega la información o las reglas de cómo hacerlo, que ese va a ser el punto importante. Bueno, esta es una idea, nadie sabe cómo hacer un lápiz, que no está en un video de alguien que no voy a nombrar para no generar susceptibilidades, pone el punto de que nadie sabe cómo hacer un lápiz. El grafito que está acá adentro fue extraído de una mina tal vez en un lugar que ni siquiera conocemos. La goma que está acá fue extraído con procesos que nadie conoce, que ninguna mente individual tiene como saber. El metal tal vez cómo se hizo, el pegamento que unió todo esto, tal vez procede de no sabemos qué mercado y con qué proceso se realiza. El lápiz es fruto de una división intelectual del trabajo que nadie puede reunir en una sola mente o en una sola computadora, porque o sea, un lápiz se ve como algo simple, pero en realidad piensen, bueno, el metal que está acá lo producimos en base a una tecnología actual que puede ser bastante compleja y desarrollada, y por lo tanto, detrás de este lápiz, de lo que cuesta este lápiz en una sociedad actual, hay una infinidad de conocimientos que nadie puede reunir en una sola mente, en una sola computadora, en una sola base de datos. Vamos a saltar a este ejemplo por si hay una pregunta, y voy a terminar ahora con esto. Es un tema, me costó mucho armar la presentación. Acá termino con un austriaco famoso. Me costó armar un poco la presentación porque es como meter muchas cosas en una valija pequeña que es una presentación de una hora, pero que este debate da para muchas más cosas e introducir muchos temas que es medio complicado introducirlos en un momento. Pero si quieren, bueno, por ejemplo, después están los debates que se generaron en la Unión Soviética, en Cuba, en la parte este de Europa, en torno, por ejemplo, a las reformas al sistema de planificación que había, que también son interesantes para entender el debate del cálculo socialista. En los 90 y 80 surgieron otras personas que, en base al desarrollo de la capacidad computacional, plantearon que el problema que supuestamente Mises y Hayek habían dicho que era muy complejo, en realidad ahora con los computadores sí podía resolverse, y por lo tanto podíamos tener un socialismo gracias a las computadoras que resolvieran, por ejemplo, programas de programación lineal o modelos de equilibrio general, y hicieran lo que ninguna mente humana puede hacer, pero que perfectamente podría ser una computadora o una supercomputadora. También en los mismos 90 surgieron, y en los 80, con Nove, por ejemplo, Alec Nove, surgieron propuestas de socialismo de mercado que dicen, como les había dicho al principio, que sí pueden un socialismo donde sí pueden haber propiedad
privada, pero socializada de los medios de producción, de las fábricas, pero en vez de ser apropiadas por capitalistas, que fueran, por ejemplo, propiedad de cooperativas obreras, que intercambiaban entre sí, que tenían ganancias. Ese es un modelo, por ejemplo, de socialismo de mercado. Otro, el modelo de socialismo de, por ejemplo, John Romer, plantea que toda la propiedad del capital se convierta en una especie de vouchers, en bonos, y ponerla en una especie de fondos mutuos, donde cada ciudadano tiene una parte igual de la propiedad del capital, y estos bonos se pueden intercambiar por otros bonos, pero no por dinero, para evitar la reacumulación, pero en todas las demás cosas opera un mercado capitalista, como lo conocemos, y bueno, esa es otra propuesta de socialismo de mercado, la de Roma. Y así un montón de cosas que ocurrieron después, pero como la idea es conversar, y ya me pasé de la hora, lo dejo hasta acá y abrimos la charla.